Querido Padre Prepósito, General, Padre Guerrero de Iniciada, religiosos teatinos, hermanos y hermanas, hoy estamos de fiesta. Hoy ordenamos a un joven que procede de la Colombia y que ha entrado a formar parte de este camino de fe a través de esta congregación de los teatinos, donde ha aprendido tantas cosas y donde ha ido modelando su corazón para disponerse ahora a recibir ese sacramento del orden como diácono. Es muy hermoso esto que celebramos hoy. Daros cuenta, nosotros todos somos cristianos. Cristiano quiere decir seguidor, aquel que cree en Jesús y le sigue, y ha quedado unido a él por el bautismo. Es hermoso esto, pero Cristo aparece en nuestra memoria como alguien que actuó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la pregunta es cómo conectamos con él, cómo nos alcanza él a nosotros, cómo nosotros entramos en contacto con él. A esa cuestión nosotros respondemos, creo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos une a Jesús. Es Él quien nos permite estar unidos a Él, ser contemporáneos de Jesús. Pero más todavía, es Jesús mismo quien ha dejado entre nosotros unos signos de su presencia, para que al entrar en contacto con ellos nos sintamos más unidos a Él y Él toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Y esos signos son, en primer lugar, la palabra del Evangelio. Y por eso cada vez que nosotros nos reunimos decimos palabra del Señor. No decimos palabra de cualquiera, del Señor. Y contestamos, te alabamos, Señor. Es Él quien nos habla. Él también toca nuestra vida a través de los sacramentos, todos ellos. Especialmente el bautismo, con el que nos iniciamos, quedamos como injertados en la vida de Jesús. Y la Eucaristía, que constantemente transforma nuestra vida y nos acompaña siempre, que es el memorial, la memoria de su entrega, de su máximo gesto de amor por nosotros. Y junto a la palabra y el sacramento está el ministerio, el servicio, aquellos a quienes el Señor ha encargado que presidan a su pueblo, que le acompañen, que les sigan, que les animen. Son aquellos que continúan la presencia del Señor y que actúan en nombre del Señor, no en nombre propio. Y eso nosotros lo celebramos con un sacramento, el sacramento del orden. El orden, porque orden quiere decir estamento, grupo. Hay un orden, entras a formar parte de un orden que representará a Jesús en alguna de sus dimensiones, en algún aspecto fundamental de su ser y de su actuar. El orden, el primero de todos, es el diácono. Entrarás a formar parte, Francisco, del diácono. Ser diácono es ser, como dice su nombre, servidor. De reproducir en tu vida esa dimensión fundamental de la vida del Señor. De aquel que vino no a ser servido, sino a servir. No a guardarse su vida, sino a entregarla. Por eso el Evangelio que hemos proclamado tiene tanto sentido. Como el grano de trigo que cae con algo, cae. Y únicamente cuando muere da fruto, así también nuestra vida. El fruto está en dar la vida. Pues bien, tú representas en este sentido a Cristo en la Iglesia por el sacramento del orden como diácono, ese servicio, ese servir. Después también está el sacramento del orden tiene otro grado, ¿no? Que sería el presbítero, el sacerdote, que representa a Cristo como cabeza y pastor de la Iglesia. Representa a Cristo, hace las veces de Cristo, presta sus labios para la consagración del pan y del vino, presta sus labios para la proclamación y el anuncio del Evangelio y para presidir la comunidad. Y luego está otro grado, el del obispo. El obispo que sucede a los apóstoles también. Entra el orden de los obispos, en donde los obispos son aquellos que presiden a todos en el amor y presiden la Iglesia diocesana. Unidos al Papa, junto con los demás obispos, presiden toda la Iglesia, extendida por toda la tierra. Son tres niveles, ¿no? 3 grados de un mismo sacramento del orden, por el que Cristo toca nuestra vida a través de nuestras personas.
No quiso confiar el Señor su iglesia a una constitución, un libro, una declaración. No. Confió su iglesia a los apóstoles y con ellos a todos aquellos que colaboran en el ministerio apostólico, bien sea como obispos, bien sea como presbíteros, bien sea como diáconos. Cada uno y todos juntos representan a Cristo, cada uno en su responsabilidad y en su forma. Y esto es hermoso e importante, porque nos recuerda que la Iglesia siempre se fundamenta en esos tres elementos: la palabra de Dios, los sacramentos y el ministerio de los apóstoles. Y todo ello viene a significar que es Cristo quien viene a actuar nuestra vida. No es la Iglesia producto de nuestra decisión nada más. No es que nosotros queramos reunirnos o formar aquí un club para llevar adelante una misión, una asociación. No. Es una idea previa. Siempre Cristo va por delante y Él precisamente va marcando, diríamos, cómo se va constituyendo la Iglesia. Y se constituye así, cuando se proclama su palabra, cuando se celebran los sacramentos y es presidida por uno de aquellos que la representan. Y eso en nuestra humanidad, una humanidad como la nuestra, que es frágil, que a veces es oscura, que a veces ocultamos esa presencia del Señor. Y por eso la llamada principal de todo ministro de la Iglesia es esa: llegar a ser transparente, transparencia de Cristo. Que por tu vida y por mi vida, por la vida nuestra, sea Cristo quien prevalezca. Que no seamos obstáculo para que los demás, para que el pueblo de Dios que camina y a quien servimos, no se encuentre con el Señor. Hoy tú serás ordenado como diácono. Después, si Dios quiere, más adelante, presbítero. Pero este ministerio nunca lo olvidarás. Formará para siempre parte de tu ADN, de servidor de la Iglesia, como del mío. Porque en realidad cualquier ministerio de la Iglesia no es para el provecho propio, es para el bien del pueblo de Dios. Y eso supone el gesto fundamental de la donación, de la entrega. Por eso es tan importante lo que hemos recitado en la oración de la misa de hoy, ¿no? Esta capacidad de disponibilidad para la acción, ser disponible. Es lo más importante, quiere decir no guardarte. ¿Cuántas veces nos guardamos y decimos, guardamos nuestros intereses y los debemos prevalecer a veces? No, lo importante es la misión. ¿Para qué has venido aquí? Aquí, ¿por qué te presentas para ser diácono? Si no es para eso, no olvides nunca. A veces tendrá la tentación de lo contrario. Todos las hemos tenido. Pero, sin embargo, delante de la tentación, recuerda, ¿para qué viniste? Viniste para ser disponible para la misión. Y no solo eso, sino ser humilde en el servicio. Es decir, no hacer un servicio sin ser notado, un poco así como la Virgen nuestra Madre, que actúa de forma así como el rocío de la mañana. Es curioso cuando María va a visitar a su prima Isabel y está con ella y el Evangelio no dice nada. No dice nada. Se fue allí, le sirvió. Y parece que no ha hecho nada y sin embargo estaba allí. Y es que el bien no hace ruido. Y esa humildad en el servicio es fundamental. Es no anteponer nada a aquello que hacemos. Hemos venido para dar la vida y no nos hacemos propaganda de nosotros mismos. No somos el centro, sino que es el amor a los demás el centro. Lo propio del diácono es ese ejercicio de amor y de misericordia que es un corazón abierto a las necesidades de los demás y una capacidad de ayudarlos realmente. Esta es la cuestión. Y esta es la cuestión también más esencial también por otra parte de la fe cristiana. Porque si en algo se distingue nuestra fe es por eso, porque pretende ser manifestación del amor misericordioso de Dios, de un amor que está atento a los demás y quiere ayudarlos realmente. Y luego el otro aspecto, perseverancia en la oración. Porque naturalmente todo este ejercicio de amor, de caridad, de entrega, de don de uno mismo, no es simplemente algo que surge de nuestra disponibilidad interior, que tenemos que ejercitarla, vivirla cada día. Hay una motivación más honda siempre. Lo hacemos porque nos hemos dejado conquistar por el amor de Cristo. Es Él quien nos lleva, quien nos impulsa. Es Él quien nos lleva. Y por tanto, para revivir esta relación es preciso siempre esta oración permanente.
una oración que te llevará también a ser también permanente en oración, porque a partir de ahora tú rezarás al Señor en nombre de toda la Iglesia, recitando la liturgia de las horas, no como una devoción tuya personal solo, sino también como un ministerio, un servicio para el bien de todos los demás. Orar por toda la Iglesia. Y a fin también de manifestar que en la Iglesia el servicio, el amor, la solidaridad, todo esto es fundamental, pero esto tiene un alma siempre. No es simplemente un servicio que hacemos modelado según nuestro criterio, sino según el corazón de Cristo. Y por tanto, es a Él a quien nosotros nos referimos. Y por tanto, nuestra acción tiene que estar, tejida toda de contemplación, tejida siempre de presencia del Señor. Y eso lo vamos reviviendo en la oración, cuando oramos. Querido Francisco, mucho has caminado, ¿verdad?, hasta que llegar aquí. Has hecho muchas cosas. Has aprendido, has estudiado. Habrá habido momentos de dificultad también. El Señor te ha acompañado. Ten confianza. El Señor confía en ti. La Iglesia te ofrece este ministerio. Te pide ahora que correspondas. Naturalmente, eso será el camino de tu vida siempre. Siempre tendrás el camino. Pero cuenta con este punto de partida. El punto de partida es que tú has sido amado de Dios y que Cristo te ha llamado y la Iglesia te ha confiado este ministerio para que representes a Jesús mismo como servidor de los demás. Y por tanto, no te niegues nunca a este servicio. Intenta, y el mayor servicio que puedes prestar a los otros es, en primer lugar, reconocer en ellos la presencia del Señor. Decirle al otro, tú eres un amado de Dios. Y no solo decir, sino tratarlo como tal, intentar tratarlo. Y a veces es difícil esto. A veces es muy difícil. Pero intentarlo, en el nombre del Señor, siempre en el nombre del Señor. Y por tanto, ser cercano a los demás. Tener siempre la puerta abierta, la mano extendida, la palabra oportuna, el gesto que acompaña. Esto es el arte, precisamente, de este caminar con nosotros. Que hay que aprender siempre, porque uno no nace así sin más. Y uno tiene que ir modelando sus actitudes interiores para que realmente sea lo que tú pretendes que seas. Ser como el grano de trigo, que muere pero da fruto. Y no tener miedo a este amor, no tener miedo a este olvido de sí mismo, sino hacerlo poco a poco, con paz. Ciertamente habrán días de fatiga, momentos de dificultad, contrariedades, salvo que los habrá. Porque a veces nos toca ir contracorriente de tantas cosas. O incluso vemos que nosotros hacemos un gran esfuerzo, queremos entregar la vida y los demás no nos toman en serio, no nos valoran en lo que somos. Eso pasa tantas veces, pero nosotros no miramos a los demás simplemente. Claro que nos importa a los demás, pero miramos a Cristo. Es en su nombre en quien nos ponemos en camino. Es con Él como haremos el camino, siguiendo el camino de Jesús. El camino de Jesús solamente lo hizo Él. Tú y yo y todos nosotros, y todos los aquí presentes, lo hacemos con Jesús. Solos no podríamos, pero con Él lo haremos, porque Él camina con nosotros y nosotros en Él. ¿Y por qué? Porque en último término el Señor Jesús nos ha dado todos estos signos, su palabra, los sacramentos, nos da el ministerio, ¿no?, el servicio, el que alguno represente a Cristo en la Iglesia. Pero todo eso está animado, impulsado por el Espíritu Santo que habita en tu corazón y en el corazón de todo el pueblo de Dios. Y ese Espíritu permite al pueblo de Dios reconocer en estos signos no simplemente unos ritos, algo que se hace, una organización de la Iglesia, no. Reconocer la presencia de Cristo. Aquí está la cuestión. Si un pueblo de Dios reconoce la presencia del Señor en su palabra, en sus sacramentos, en los ministros de la Iglesia, entonces todo tiene un sentido. Si no es así, todo tiene otra forma de pensar, de ver. Pidamos todos al Señor que este Espíritu del Señor habite en nuestro corazón y habite en tu corazón especialmente ahora que te vas a disponer a este nuevo servicio. Y ahora por eso es por lo que ahora todos juntos continuaremos este momento de oración intensa, invocando la intercesión de todos los santos. Nombraremos solamente algunos, ¿no?, pero queremos todos los santos, porque la Iglesia está aquí, va caminando aquí,
pero la Iglesia también va delante de nosotros. Es la Iglesia que participa ya de la gloria de Dios, de los santos. Y esta Iglesia es también ora por nosotros. Y por eso invocamos ahora la intercesión del Señor y especialmente apoyados en la Virgen nuestra Madre y en todos los santos. Será el momento intenso antes de proceder a lo que son los gestos propios de la ordenación, en la que yo te impondré las manos, como hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, cómo eligieron a aquellos hombres para que ayudaran a los apóstoles, aquellos para ser, sí, instrumentos del servicio eclesial. Y a los apóstoles les impusieron las manos. Recibid el don del Espíritu Santo, porque esto es recibir esto. No es simplemente un encargo, un trabajo que te doy, no. Es el Espíritu Santo que te une a Jesús para que tú le representes como servidor, como aquel que muestra esta imagen y esta realidad de Jesús, que ha venido a servir a los demás, a dar la vida por los otros. Todos nosotros después, cuando yo te pondré las manos, luego proclamaré una oración larga, una oración hermosa, para que ponga de manifiesto el alcance, el significado de este gesto. Y entonces serás diácono y servirás al altar, predicarás la palabra, celebrarás el bautismo, acompañarás al pueblo de Dios en la caridad y en el amor. Harás posible preparar la misa del Señor, porque precisamente el amor, la caridad, hace posible eso. Cuando la Iglesia vive esa fraternidad, necesita vivir la Eucaristía, preparar la mesa del Señor. Y también tú acompañarás a todos aquellos que tienen mayor necesidad. Y todo ello unido a una oración que irás haciendo poco a poco, oración en nombre de la Iglesia y la liturgia de las horas. Vamos pues a continuar. Pidamos al Señor, a nuestro hermano Francisco, y pidámosle también que la gracia que hoy le concede, le da para ser servidor, nos recuerde a todos nosotros cristianos la gracia que hemos recibido por nuestro bautismo. Por nuestro bautismo todos estamos unidos a Jesucristo, estamos injertados en su vida y nuestro destino se parece mucho a Él. Él lo representa para todos, pero nosotros y Él también tenemos que vivirlo en nuestra vida cotidiana. Ser eso, grano de trigo, ser don, regalo